El gato en los archivos hititas. Léxico, fuentes y tradición cuneiforme en Hattusa. 1. Premisa. Hattusa como laboratorio de contactos culturales. Entre las grandes capitales del mundo antiguo, Hattusa, la actual Bogaskale, en la provincia de Çorum de la Anatolia Central, ocupa una posición de excepcional interés, no solo por la grandiosidad de su historia política y militar, sino por el tipo de documentación escrita que ha restituido arqueólogos y filólogos a lo largo de más de un siglo de excavaciones sistemáticas. Los aproximadamente 30.000 fragmentos de tablillas cuneiformes recuperados en las diversas campañas de excavación, a partir de la de Hugo Winkler en 1906 y continuadas hasta las misiones más recientes conducidas por el Instituto Arqueológico Alemán, constituyen uno de los archivos antiguos más diversificados en lenguas, géneros textuales y orígenes culturales que el mundo antiguo haya conservado. Esta diversidad es el dato fundamental para comprender la civilización hitita y su relación con las culturas circundantes. Hattusa no era solo la capital de un imperio que en los siglos XIV y XIII a.C. se extendía desde el Egeo hasta el Éufrates. Era también, y quizás sobre todo, un centro de elaboración y transmisión cultural, un lugar donde tradiciones escriturarias, religiosas y léxicas de procedencia diversa, mesopotámica, sirio-mesopotámica, jurrita, luvita, palaíta, egipcia, eran recibidas, traducidas, adaptadas y reinterpretadas en función de las necesidades específicas de la corte y el clero hititas. En este proceso de elaboración, nada era recibido pasivamente. Cada texto importado de Babilonia o de Mitanni era sometido a una lectura crítica, a una revisión terminológica, y con frecuencia a la adición de material local que modificaba el texto original de manera significativa, a veces radicalmente. Es en este contexto de circulación y adaptación cultural donde deben leerse las menciones felinas en los textos de Hattusa. El gato no es un sujeto frecuente en las fuentes hititas, pero sus apariciones, en las listas léxicas bilingües, en los textos rituales, en las prescripciones de culto, son significativas precisamente porque muestran cómo un animal que en el contexto mesopotámico había adquirido un perfil simbólico y léxico preciso era percibido y categorizado en un ambiente geográfico y ecológico diferente, por una cultura que tenía sus propias relaciones con la fauna local anatolia y que no podía simplemente superponer su propia experiencia del animal a la codificada en las tablillas importadas de Babilonia. El presente ensayo pretende analizar sistemáticamente estos testimonios, concentrándose en particular en la transmisión hitita de la gran lista léxica bilingüe Arra igual a Ubuyu y en las menciones del gato en los textos rituales, para proponer una evaluación del lugar que el felino ocupaba en el universo cultural de Hattusa. 2. Las fuentes. Los archivos de Hattusa y su clasificación. Antes de proceder al análisis de los testimonios felinos, es necesario describir brevemente la estructura de los archivos de Hattusa y los criterios con que los textos relevantes para el presente estudio pueden ser identificados y clasificados. Las tablillas de Hattusa se conservan principalmente en tres sedes: el Museo de las Civilizaciones Anatolias de Ankara, el Museo Arqueológico de Estambul, y las instituciones europeas que albergan los materiales excavados en las primeras campañas, sobre todo el Vorderasiatisches Museum de Berlín. La edición sistemática de los textos está distribuida en diversas series: los Keilschrifttexte aus Bogaskoi, KBO, y los Keilschrifturkunden aus Bogaskoi, KV, recogen la mayor parte del material publicado, y las siglas de estos repertorios constituyen el sistema de referencia estándar para la literatura especializada. Los textos de Hattusa se distribuyen en géneros muy diversos. Tratados políticos y correspondencia diplomática, en acadio, como lengua franca internacional, textos religiosos y rituales,
en hitita pero con frecuentes glosas en lenguas extranjeras, listas léxicas, bilingües hitita-acadio, o trilingües sumerográfico acadio-hitita, textos mitológicos, frecuentemente de origen jurrita o sirio-mesopotámico, traducidos o adaptados al hitita, textos jurídicos, las famosas leyes hititas, textos históricos, las analísticas reales, y textos oraculares. Para el estudio del gato, los géneros más relevantes son las listas léxicas y los textos rituales, con alguna ocurrencia suplementaria en los textos mitológicos y en las prescripciones de culto. Una advertencia metodológica preliminar concierne al estado de conservación del material. Los fragmentos de Hattusa son, por definición, fragmentos. La mayor parte de las tablillas está parcialmente dañada, y muchos textos deben ser reconstruidos mediante la unión de fragmentos conservados en museos distintos. Esta fragmentariedad impone una cautela particular en la interpretación de las ocurrencias singulares. Una mención del gato en un texto lacunoso podría tener un contexto original muy diferente del que el fragmento superviviente sugiere. Teniendo presente esta cautela, es posible proceder al análisis. 3. El término hitita para el gato, supi, y sus variantes. La primera cuestión que un análisis de los testimonios felinos en los textos de Hattusa debe afrontar es la terminológica. ¿Cómo se designaba al gato en hitita? ¿Y cuáles son las formas atestiguadas en los textos? La respuesta es menos sencilla de lo que podría parecer, porque las fuentes hititas emplean para el gato una combinación de logogramas sumerográficos, palabras acadias y términos hititas en forma escrita o como glosas, y la relación entre estas formas no siempre es unívoca. El logograma sumerográfico estándar para el gato en los textos de Hattusa es pes, el mismo que aparece en las listas léxicas mesopotámicas y que ya hemos encontrado en el análisis del corpus sumerio. Este logograma se utiliza en los textos hititas, en las listas léxicas bilingües y en algunas prescripciones rituales como notación abreviada del animal, sin que se indique la correspondiente palabra hitita. Junto a pes, las tablillas bilingües atestiguan el término acadio surupu, con las variantes ortográficas típicas del dialecto periférico babilónico usado en Hattusa, como equivalente léxico del logograma. La palabra hitita indígena que corresponde a estos equivalentes sumerográficos y acadios es el problema filológico más complejo. La forma supi, o supi, con variantes sup, p, i, sup, i, ya, ha sido propuesta por diversos hititólogos como el término nativo hitita para el gato, sobre la base de algunas ocurrencias en los textos rituales donde aparece como glosa explicativa del logograma pes o como sustituto de este. La dificultad reside en que supi, en hitita, tiene también el significado de puro, sagrado, ritualmente apropiado, lo que crea una potencial ambigüedad. Cuando el texto dice supi, se refiere a un gato o a algo puro. En algunos contextos la desambiguación es posible gracias al contexto sintáctico o a la presencia del determinativo para los animales, en otros permanece abierta. Algunos hititólogos, entre ellos Pubel en su monumental Hittite Etymological Dictionary, han propuesto mantener la distinción entre supi, adjetivo, puro, sagrado, y supi sustantivo, gato, postulando que los dos términos comparten la misma forma escrita pero tienen orígenes distintos o se han desarrollado por dos vías semánticas independientes. Esta solución, aunque no definitiva, es metodológicamente prudente y coherente con el comportamiento general de la escritura cuneiforme, que con frecuencia no distingue gráficamente entre homónimos o casi homónimos. Otras formas propuestas como posibles designaciones hititas del gato incluyen catolesar, en un contexto ritual discutido por Haas, y una forma urqui atestiguada en un fragmento particularmente difícil, pero ninguna de estas propuestas ha alcanzado el consenso de la comunidad de hititólogos.
Esta incertidumbre terminológica no es un obstáculo definitivo para el análisis. Es, por el contrario, un dato culturalmente significativo en sí mismo. Si el gato hitita carece de un término nativo o unívoco, si debe ser designado mediante un logograma sumerio o una palabra acadia importada junto con los textos en que aparece, ello podría indicar que su presencia en el universo cultural hitita estaba mediada por la tradición escrita mesopotámica más que arraigada en una experiencia indígena autónoma. El gato de la literatura hitita podría ser, al menos en parte, un gato de papel, un animal conocido a través de los textos más que a través de la observación directa. Vale la pena preguntarse, sin embargo, si la superposición entre supi, adjetivo, puro, sagrado, ritualmente apropiado, y la posible forma hitita para gato, es realmente casual, o si no refleja más bien una percepción cultural ambivalente que la lengua ha registrado en la misma forma escrita. En una cultura profundamente atenta a la pureza ritual, en la que supi, como categoría teológica era central, como muestran los estudios de Mutón, 2015, sobre el uso del término en contextos de purificación, el eventual empleo del mismo signo para un animal comensal que habita los espacios domésticos y los almacenes podría no ser una coincidencia gráfica accidental. El gato es, por definición, un animal liminar. Purifica el espacio cazando los roedores que lo contaminan, pero también es capaz de vehicular impureza, como emerge con claridad en los rituales de sustitución que se analizarán en el apartado 5. Si la lengua hitita hubiera empleado efectivamente supi, para designarlo, estaría codificando en una sola forma esta doble naturaleza, purificador y portador de impureza, con una economía léxica de rara densidad semántica. 4. La transmisión hitita de Arra igual a Ubuyu. Taxonomía felina en contexto anatolio. La lista léxica bilingüe Arra igual a Ubuyu es uno de los textos fundamentales de la cultura escrituraria mesopotámica. Se trata de una serie de tablillas que clasifican sistemáticamente el léxico del acadio y del sumerio en categorías temáticas: árboles, objetos de madera, plantas, animales, piedras, recipientes, y muchas otras, y que representaban el principal instrumento de aprendizaje del léxico en la escuela escrituraria babilónica, Eduba. Su difusión fuera de Mesopotamia es uno de los fenómenos más significativos de la circulación cultural del mundo antiguo. Copias o adaptaciones de Arra igual a Ubuyu han sido halladas no solo en Hattusa, sino también en Ugarit, en Emar, en Megiddo, en Amarna, testificando la extraordinaria capacidad de difusión de este instrumento lexicográfico por todo el Próximo Oriente antiguo del segundo milenio a.C. La versión hitita de Arra igual a Ubuyu, más correctamente llamada versión Anatolia o periferia hitita de la lista, para distinguirla de las copias de Ugarit y de Emar que presentan adaptaciones distintas, se conserva en diversos fragmentos de Hattusa, parcialmente superpuestos y parcialmente complementarios, que los estudiosos han intentado recomponer en una reconstrucción del texto original. La edición más completa de estos fragmentos fue realizada por Hans Gustav Güterbock, con contribuciones posteriores de Erich Neu y de otros colaboradores del proyecto Hetitische Grammatik de la Ross y Tisler. Para el presente estudio, la sección relevante es la que en las versiones mesopotámicas estándar de Arra igual a Ubuyu corresponde a la tablilla 14, dedicada a los animales. En esta sección, la lista presenta una clasificación sistemática de los animales domésticos y salvajes, con una distinción entre animales de trabajo, animales de cría, animales de caza y animales comensales. El gato, designado con el logograma PES y con su glosa acadia surupu, aparece en esta sección en asociación con una serie de otros animales domésticos,
en una posición que en la lista mesopotámica estándar lo situaba después del perro y antes de algunos animales de corral. La versión hitita introduce algunas variaciones significativas respecto al modelo mesopotámico. La primera es de carácter léxico. Junto al logograma sumerográfico PES y al equivalente acadio, algunas copias de la lista añaden una glosa hitita que podría ser la forma supi, ya discutida, o una variante de ella. Esta adición es típica del procedimiento de adaptación hitita de los textos léxicos mesopotámicos. El copista no se limita a transcribir el par sumerográfico acadio, sino que añade una correspondencia en su propia lengua, creando de hecho una lista trilingüe. La calidad de esta correspondencia, ¿en qué medida refleja una equivalencia semántica precisa o una aproximación funcional? Es una cuestión abierta que depende, entre otras cosas, de cuánto conociera el copista el gato como animal en la realidad anatolia de su tiempo. La segunda variación es de carácter taxonómico. En algunas copias hititas de Arra igual a Ubuyu, la secuencia de los animales en la sección felina muestra pequeñas diferencias respecto a la versión mesopotámica estándar, con desplazamientos de posición u omisiones de variantes que en la lista original distinguían entre diversas subespecies o variedades de felinos. Esta simplificación taxonómica podría reflejar la realidad faunística de Anatolia, donde algunas de las variedades de felinos catalogadas en la lista mesopotámica, adaptadas al ambiente del Bajo Tigris y del Éufrates, eran ausentes o poco familiares. La lista hitita no elimina las entradas, sino que las asimila o las comprime, produciendo una taxonomía felina más sencilla y probablemente más acorde con la experiencia local.